soy una antropóloga social, bueno, digamos con años de experiencia. Nací en Argentina, pero en realidad hice todos mis estudios en Inglaterra, en Oxford. Bueno, en esto de desarrollar vidas profesionales, en algún momento descubrí los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, y por razones también del azar, me tocó ser uno de los pioneros en la construcción, institucionalización, si se quiere, de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en América Latina, ayudando a construir bases de análisis, de reflexión sobre estos campos también que tuvieron que ver con estas áreas. Bueno, me interesan los temas que tienen que ver con ambientes, con territorio, con construcción de capacidades y aprovechamiento de esas capacidades por distintos niveles de los colectivos, ¿no? Desde lo local hasta lo global. Me interesa mucho el conocimiento experto en estas fases de globalización, pero me interesa ver fundamentalmente qué es lo que hacemos los humanos en estos distintos grupos en los cuales vivimos, ¿no? Históricamente, primero estamos hablando de ciencia, ¿no? De capacidades científicas y técnicas. Entonces es inevitable hablar de la ciencia y de una percepción de la ciencia. Yo creo que históricamente ha habido una percepción de la ciencia como una actividad que se daba entre especialistas, con un alto grado de sofisticación intelectual y entrenamiento, formación, ¿no? en esto, gente, científicos que se comunican entre sí y eventualmente transmiten sus ideas sobre segmentos, aspectos, problemas de la realidad como un diagnóstico que eventualmente incluye medidas para su solución, ¿no? Esto funcionaba así históricamente, pero crecientemente la ciencia y la sociedad más amplia que la contienen empiezan a tener más vasos comunicantes, ¿no? Y eso es particularmente relevante en sociedades como las nuestras, que son tan heterogéneas. Esa comunicación que empieza a darse crecientemente entre la ciencia y la sociedad más amplia que la contiene, se da no solo a través del periodismo científico, que tiene una función muy importante de traducción y de comprensión, y que sirve como correa de transmisión de los logros de la ciencia al público o a distintos públicos, ¿no? Para ser más correctos. Pero creo que también es más frecuente encontrar cada vez más instancias que son audiencias públicas, mesas de trabajo colectivas, incluso proyectos con formas y grados de participación variable de científicos y no científicos, diálogos que pueden llegar a la definición misma de problemas en conjunto, es decir, entre los científicos y no científicos, así como a la búsqueda común de soluciones, ¿no? Entonces creo que estas cosas, las audiencias públicas, las mesas de trabajo, los proyectos de colectivos, ¿no? Con participación de distintos grupos sociales, y el periodismo científico son otras vías que nos ayudan a entender cómo la ciencia funciona y se hace de manera diferente, o con la participación o el reconocimiento de realidades e inquietudes de distintos grupos de la sociedad. No es ya la ciencia que desde arriba da su visión sobre el mundo, sino que la ciencia participa en una interpretación, en una construcción, en una comprensión particular de la realidad.
estamos con esta cuestión de la necesidad de articular intereses, ¿no? y desafíos entre distintos grupos sociales. Y un tema que me parece interesante, muy interesante en todo esto, es justamente la articulación de intereses y desafíos locales, ¿no? Con intereses que vienen de fuera de esa realidad local. Y ese me parece que es un tema particularmente complejo, entre otras cosas porque no hay un solo interés local. Si lo local no es un universo o una única manera de ver las cosas, que se contrapone a agendas, sean nacionales, sean globales, de investigación, lo que sea, sino que hay también múltiples agendas que vienen de afuera, nacionales o globales, ¿no? Y volviendo a lo local mismo, creo que es interesante ver que en cualquier ámbito local encontramos expresiones de intereses grupales o personales diferentes, que a veces inclusive son contradictorios, y que frecuentemente se enrolan con proyectos externos que fortalecen a algunos en detrimento de otros. Entonces, ahí, bueno, también la ciencia interviene y no es así un elemento neutro que viene y nada más transmite su verdad, sino que, bueno, aquí yo creo que raramente se encuentra un solo interés o desafío local común, compartido, que se enfrenta o se articula con una única agenda nacional o global de investigación, ¿no? Eso realmente es más difícil que ocurra, pero el esfuerzo de lograr identificar los intereses de un colectivo local, público, común, me parece que es realmente importante. Y en ello pueden participar diferentes áreas de la ciencia que ayuden a identificar los pros y los cons de diferentes propuestas o proyectos, los beneficios relativos de los distintos subgrupos que componen ese universo local, las consecuencias negativas o positivas de ciertos desarrollos que, bueno, todos ellos pueden aportar al medio local, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos del nivel local, entra esta noción de lo territorial, ¿no? que suele jugar un papel importante. Porque aquí el territorio juega como un constructo social complejo, eh, que resulta de la apropiación real o simbólica que hace un actor social o un grupo social de un espacio geográfico, y eso lo hace en virtud de la significación, de la valoración que le otorga, ¿no? Y entonces, al hacer eso, al darle ese valor, pues lo territorializa, ¿no? Y la relación que establecen los hombres y las mujeres con el espacio que ocupan y que utilizan, se ve mediatizada por la forma como lo viven y cómo se lo representan, ¿no? Ellos mismos. Entonces, todo ese sentimiento de identidad, de pertenencia a un territorio, va generando un conjunto de actitudes y de comportamientos entre los individuos que están dirigidos a controlar y a influenciar el espacio, los recursos y los demás actores, ¿no? Entonces, eso es la territorialidad. Y entonces el territorio es el resultado de esas relaciones de poder que establecen los actores sociales sobre un espacio geográfico. Lo que ocurre frecuentemente cuando vamos a la realidad, en cualquier contexto, es que nos encontramos con diferentes territorialidades que se han ido superponiendo históricamente sobre el territorio como producto de sucesivos procesos de ocupación y de apropiación de un territorio, ¿no? Entonces, bueno, justamente ahí, en ese escenario donde ocurren hoy para mí unos desafíos importantes, donde vinculamos lo local
y lo extralocal, lo nacional, global, lo que sea, lo que está más allá de eso local, ¿no? Del territorio, en el campo científico, que era antes la ciencia era la ciencia del no lugar, ¿no? Es decir, no ubicabas a la ciencia con un lugar, sino justamente era de ninguna parte. Y hoy en día sabemos que la ciencia ocurre ubicada, situada, ¿no? Se da en lugares, aunque se busque validez universal para muchos, para sus hallazgos, ¿no? Pero bueno, muchas veces son hechos únicos, porque también son escenarios únicos los que permiten hacer generalizaciones científicas, ¿no? Con frecuencia se observa que tanto a nivel gubernamental como a nivel local se está tratando de valorizar la dimensión territorial, ¿no? Y lo importante es ver cómo se realizan los diagnósticos, quiénes participan en el ejercicio de realizarlos, cómo se hace la consulta, cómo se construye la agenda y la cartera de proyectos de mediano y de largo plazo, ¿no? Entonces ahí me parece que entran a jugar nociones y prácticas que, bueno, uno dice que las toma de la antropología, o de la sociología, de la ciencia social, o del sentido común, ¿no? No sé, hay técnicas para trabajar sobre esto, pero son nociones y prácticas que se introducen formalmente en estos procesos, que son de negociación, de diálogo, ¿no? Son esto que ahora ya habla de las conversaciones, con la ciencia o sobre la ciencia, o para la ciencia, con la participación. Cuando se habla entonces de participación ciudadana, se está esperando algunas cosas, pero también participación de distintos actores sociales, y fundamentalmente lo que para mí, lo que a mí me interesa, lo que está en el fondo, es la noción de convivencia, ¿no? Pues que no es que todos somos bonitos y hermanos y nos queremos mucho, a veces no nos queremos nada, pero estamos en un mismo escenario, en un mismo local, en un mismo territorio, y tenemos que convivir y tenemos que encontrar una forma de convivencia, que creo que es uno de los elementos centrales de este mundo contemporáneo en el que estamos todos metidos hoy, en este planeta Tierra que se ha ido haciendo cada vez más pequeña, ¿no? Entonces, estas nociones, estas prácticas me parece que son cruciales en la manera como también se puede hacer ciencia en la sociedad y con la sociedad.